Martes 27 de agosto del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Diana Atamaín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Menos de 3 meses para que la Asamblea apruebe reformas al Código de la Democracia para que rijan en las próximas elecciones presidenciales y de asambleístas. El Consejo Nacional Electoral ha presentado un proyecto que aborda problemas más urgentes. Lo analizamos. También nos acompañará Lucía Sosa, alcaldesa de Esmeraldas. La decisión del gobierno sobre la refinería, la expectativa también en Esmeraldas, donde se ejecutan decisiones nacionales sobre refinación de petróleo, narcotráfico, reconstrucción por el terremoto, sin consultarlos. Lo analizamos. Y también estará Fausto Camacho, el coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral y ex consejero nacional electoral. La reforma electoral, sus ámbitos y su entorno. ¿Qué es viable en los 3 momentos del proceso, antes, durante y después del acto electoral? Lo vamos a revisar. Y tras 5 horas, el tránsito vehicular en el puente Rumichaca volvió a abrirse luego de que migrantes venezolanos lo cerraran la tarde de este lunes, y ellos exigían a las autoridades una prórroga para poder ingresar al país. Luego de 5 horas, el bloqueo en el paso internacional de Rumichaca se abrió. Esto luego de que las autoridades de Carchi y Nariño llegaran a un consenso con los migrantes venezolanos que pedían se les permita ingresar a Ecuador a quienes llegaron a la frontera pasadas las 0 horas de este lunes, momento en el que entró en vigencia la nueva medida que exige visa a los venezolanos. Es llegar a un acuerdo con el presidente o con la migración que solamente nos den una prórroga. El acuerdo es que los organismos de apoyo en territorio colombiano doten de albergues y transporte de retorno a los migrantes, pero definitivamente no podrán ingresar a Ecuador sin visa. Es inhumano ver todo lo que sucede y de verdad que no nos brindan una salida como tal, porque ciertamente hay personas que vienen caminando, otras tuvieron la oportunidad de venirse en buses. Una vez que se habilitó el paso fronterizo, la seguridad policial se reforzó de los 2 lados de la frontera. En tanto, la Policía de Colombia mantiene personal antidisturbios. Asimismo, del lado ecuatoriano hay unidades especiales. Hemos restablecido totalmente hasta esta hora ya la circulación vehicular. Obviamente nuestro operativo de control permanece, toda vez que el decreto así lo requiere. Dentro de las eventualidades que se presentaron durante la jornada, se reportó la muerte de un ciudadano ecuatoriano en Rumichaca. El coronel Gary Arellano aclara que no tiene relación con la situación migratoria y que el deceso se produjo por el estado avanzado de una enfermedad que padecía. Por lo tanto, nosotros podríamos desmentir tal vez aquellas versiones en las cuales quizá involucraban a la situación que se vivía en esos momentos en el puente internacional con el deceso de esta persona de nacionalidad ecuatoriana. Se conoció que el hombre de 58 años salió desde Caracas y pretendía llegar a Ecuador para buscar una medicina que no había en Venezuela. La unidad de migración del lado ecuatoriano luce desolada, mientras los migrantes permanecen en la frontera, pero del lado colombiano. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días. Buen día a todos. Hasta el 21 de noviembre, menos de 3 meses, tiene la Asamblea Nacional para aprobar reformas electorales urgentes que se deben aplicar en las elecciones 2021, presidenciales y de asambleístas. El consejero nacional electoral Luis Verde Soto al respecto señaló. Para este momento, es decir, para el periodo que comprende entre el día de hoy y hasta el día 21 de noviembre, se ha programado un conjunto de reformas justas y necesarias, absolutamente reducidas, que responden a circunstancias difíciles que vive el país en términos de corrupción electoral, en términos de distorsión, de la asignación de votos en escaños y de comunicación política, que se reducen a alrededor de varias decenas, apenas 40 artículos, que deben ser trabajados por parte de la Comisión de Justicia y asumidos por el Pleno para que, junto a la seguridad
segunda discusión de las reformas electorales que están en curso en los últimos 3 años puedan ser aprobadas antes del 21 de noviembre. 21 de noviembre, pues respetando la autonomía de la Asamblea para poder expresar todavía sin la colegislación del Ejecutivo. A partir del 21 de noviembre y hasta el 21 de febrero podrá hacérselo a partir de la colegislación con el Ejecutivo. Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias. Aparte de los proyectos de mayoría y minoría, hay uno conjunto del CNE presentado a la Asamblea, que es urgente. O sea, hay aspectos urgentes que requieren reforma a la ley y otros en que el CNE puede modificar reglamentos. Sí, efectivamente, las propuestas de reforma a la ley y al Código de la Democracia, que en este momento se encuentra en segundo debate en la Asamblea Nacional, no tiene nada que ver con propuestas de mayorías o de minorías. Tiene un propósito de carácter y de interés nacional que fundamentalmente pasa por la eliminación del método de asignación de escaños, dejó pasar a Webster para todas las dignidades de elección pluripersonal, así como también la importancia fundamental de desaparecer o eliminar las circunscripciones electorales que distorsionan una verdadera representación y que favorecen a los partidos políticos más fuertes. En principio, esto se ha venido discutiendo no desde ahora, sino desde muchos años atrás, y más aún cuando yo fui asambleísta fue una de las propuestas que no se dio paso en su debido momento. Ahora tenemos la gran oportunidad como colegisladores, como proponentes de iniciativa legislativa desde el Consejo Nacional Electoral, llevar con unanimidad y con el apoyo de algunas organizaciones políticas esta propuesta de reforma, así como el combate a la corrupción, el mejor control a los recursos públicos de los partidos políticos en campañas electorales y también la violencia política y mayor participación de las mujeres en el entorno electoral. Pero esa creación o invención de distritos que hizo el CNE en Guayas, Pichincha y Manabí, realmente está dentro del método de Hon, y ese es el problema. O sea que más bien no se establece o no se explora el método distrital en que gana el más votado. Incluso se podría aplicar un método de distritos bipersonales para que sea paritario un hombre y una mujer, lo cual es una garantía constitucional. O sea que en ese sistema, que es el que se utiliza en muchas democracias importantes del mundo, realmente hay una representación más auténtica por parte de los diferentes partes de la sociedad, porque como se conoce ahora, generalmente casi todos, no solo que vivirían hasta en el mismo barrio, sino que viven en ciertos sectores, en el Valle, en Quito, en San Borondón, en Guayaquil. En cambio, una posición por distritos es más congruente con el sitio de domicilio del diputado. Es más factible, por ejemplo, realizar la revocatoria del mandato, que es algo prácticamente inexistente. Efectivamente, cualquier otra propuesta que salga, ya sea de la ciudadanía, de un bloque legislativo o del Ejecutivo o de la misma Asamblea Nacional, será conveniente comparado con el método de Hon. Por eso es que ahora la Asamblea Nacional ha abierto las puertas y ha abierto la posibilidad de que desde los diferentes sectores se puedan proponer esas otras alternativas. Insisto, cualquier otro método es más equitativo y más justo para la representación más amplia que se pueda tener y sobre todo la participación de las minorías. Sin embargo, de ello hay que tener presente que esta ley, este Código de la Democracia, está ya en segundo debate, lo cual hay que tener cuidado de no caer en inconstitucionalidades, puesto de que los temas que se han abordado en primero y en segundo debate que ya han sido propuestos tienen que ser concordantes con las propuestas que se hacen llegar. Hay que abrir la posibilidad de que estas otras alternativas den cuenta de la mayor participación política de las personas cuando se enfrentan a elecciones. Y hablando sobre participación política, el artículo 219, numeral 5 de la Constitución manda que el proyecto de reformas electorales del CNE debe atender lo sugerido por el Tribunal Contencioso Electoral. Al respecto y sobre observaciones de Contraloría que deben cumplirse, el consejero electoral Luis Verde Soto indicó lo siguiente.
Sobre el tema informático estamos más bien asentados sobre las correcciones que deben introducirse en el índole interno y en el índole administrativo a partir del informe de la Contraloría. El informe de la Contraloría es claro en determinar la poca confianza, la poca confiabilidad que existe sobre el sistema informático, ya que este no tuvo ningún tipo de control. Y obviamente también la necesidad de integrar el sistema de registro nacional y la expresión pública de resultados. También el tema de que ha tratado por la Contraloría con mucha precisión, de lograr que el sistema deje pistas, que permita auditorías posteriores y consiguientemente conocer la forma como fueron tomadas las decisiones. La Contraloría ha sido sumamente estricta en aquello que determina que debe hacer el sistema, que debe hacer el Consejo Nacional Electoral, cosa que también me llama muchísimo la atención de que el día viernes el presidente del Tribunal Contencioso me hizo conocer de 27 llamados de atención al Consejo Nacional Electoral por no haber tomado decisiones en base a criterios del Pleno y por haber asumido, sin más, por parte de la Administración, temas relativos a informes jurídicos. Vamos a las observaciones del Tribunal Contencioso Electoral. ¿A qué se refieren? ¿Al proyecto de ley o a otros temas urgentes? Hace referencia a algunas puntualizaciones que el Tribunal Contencioso Electoral hace de carácter administrativo y en la toma de decisiones en un proceso electoral. Pero aquí lo más importante para el país y que lo que el pueblo ecuatoriano quiere saber es qué es lo que el Consejo Nacional Electoral tomará con absoluta seriedad y responsabilidad referente a las próximas elecciones del 2021. Nosotros, como Consejo Nacional Electoral, llegaremos a las elecciones del 2021 con un nuevo sistema integrado que dé garantías al pueblo ecuatoriano de que aquello que ha venido pasando en estos 10 años con todas las observaciones, tanto de las misiones internacionales como de las observaciones nacionales, tiene que cambiar definitivamente. Las elecciones de 2021 tienen que darse con un nuevo sistema informático y eso nosotros como Consejo Nacional Electoral lo garantizamos. Aún más cuando desde el transitorio el Consejo Nacional Electoral, el Pleno Transitorio, pidió a la Contraloría levantar un examen especial referente al sistema informático, referente a la administración de recursos financieros, referente a todas las operaciones que se dan y ahora tenemos esos resultados, tenemos esas observaciones, tenemos que implementar de forma obligatoria y básicamente lo que recomienda la Contraloría y nosotros estamos dispuestos y ya estamos trabajando sobre aquello es la propuesta de tener un nuevo sistema integrado donde se pueda tener el trabajo conjunto de todo lo que significa el registro electoral, la gestión de organizaciones políticas y el sistema de escrutinio y publicación de resultados que es la columna vertebral y la razón de ser de un proceso electoral transparente y que tiene que ser cambiado de forma definitiva. Por ello estamos trabajando con la academia que dio una respuesta favorable y muy positiva para nosotros con la concurrencia de 11 universidades que están dispuestas a trabajar en este proceso. La apertura absoluta de Naciones Unidas y de la OEA para la ubicación de los recursos y mirar en otros países sistemas parecidos para ir a reemplazar el que actualmente tenemos. De esa manera también estamos trabajando con otros países de forma bilateral para mirar las mejores experiencias y buscar implementar uno nuestro, pero que sea distinto al que hemos pasado en estos 10 años de democracia, luego de tener una nueva constitución. Las observaciones puntuales de Contraloría sobre el poco confiable sistema informático, sus apagones, su mañosa puesta en cero, su falta de control, que lo convirtieron en piedra angular de la dictadura invicta. ¿Cuándo estará lista la restauración o la implementación de un nuevo sistema informático? Bueno, estamos trabajando en aquello, no quiero adelantar fechas, pero sí puedo decir que en el transcurso de la semana nosotros daremos o informaremos al Pleno, digo nosotros, me hago referencia a los técnicos y a la Coordinación Nacional del Sistema Informático que ya está trabajando para poner en conocimiento y tener un plan de trabajo, un plan de acción para que todos los consejeros y el país sobre todo conozca de las actividades responsables y comprometidas que estamos haciendo ante el país, porque
porque definitivamente debemos ir a las elecciones del 2021 con un nuevo sistema informático. Eso estamos haciendo, todo el esfuerzo. Necesitaremos de los recursos económicos que tenga que ubicar el Ejecutivo y de esa manera garantizar mayor transparencia y ganar la confianza del pueblo ecuatoriano en una función del Estado que deja mucho que desear desde mucho tiempo atrás. Respecto al descontrol del gasto electoral, el proyecto de ley contempla su control en tiempo real, su bancarización, la prohibición de aportes en especie como gorras, vallas y camisetas, la responsabilidad personal de los candidatos, las sanciones antes del hecho consumado del resultado electoral. Es una de las propuestas que se recoge de diferentes vertientes. Hemos conversado con la presidenta de la Comisión de Justicia que recoge todas estas iniciativas. Seremos parte activa del proceso de discusión en la comisión, pero también nosotros de nuestra parte como Consejo Nacional Electoral. En los próximos días firmaremos un convenio, y ya está casi listo, con la Fiscalía General del Estado, en la que tendremos la posibilidad de discutir y mirar la propuesta que le haremos a la señora fiscal de que se cree un departamento, una unidad especializada en delitos electorales, puesto de que las sanciones y el seguimiento y la observación no le corresponda únicamente a la función electoral en procesos electorales, sino que sea un proceso de seguimiento y observación continua desde el ámbito que le compete a la Fiscalía cuando se trata de delitos electorales y no solamente de infracciones que nos corresponde a nosotros y al Tribunal Contencioso Electoral. Creo que es necesario de cubrir los diferentes frentes y tener un sistema interinstitucional para poder hacer un efectivo control a las cuentas de campaña, al fondo partidario y a todo lo que significa el funcionamiento económico de los partidos políticos. Diana Tamaín, presidenta del CNE, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, buenos días. Estefi. Vamos a una pausa y al regresar estará Lucía Sosa, alcaldesa de Esmeraldas, sede de la refinería, zona de terremotos, lindero con el narcotráfico, una situación especial que se le resbala al gobierno. Lo vamos a analizar al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Ecuador tiene previsto lanzar este miércoles 28 una convocatoria internacional para atraer inversionistas para la construcción de una nueva refinería de unos 200.000 barriles diarios. Lucía Sosa, alcaldesa de Esmeraldas, bienvenida a Contacto Directo. Sí, muy buenos días. Un saludo a todos los ecuatorianos. Buenos días también. Unos 2.300 millones más o menos se gastaron en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas y resulta que los problemas de contaminación, de ineficiencia no se han solucionado. Si es cierto que se está produciendo veneno y se está afectando a los ecuatorianos, como dijo el consejero presidencial, ¿qué alternativa plantean ustedes? Bueno, primero, por principio, estamos contra las privatizaciones y concesiones. Lo que hoy demando es, ante el gobierno nacional, tome medidas urgentes frente a la contaminación. Son 42 años de afectación, de recibir tóxico día a día. Como siempre lo suelo decir, una muerte lenta permanente. Y en todo caso, desde el año 1995 se determinó por la Universidad de Huelva que había enfermedades catastróficas. Hoy los niños vomitan, hoy las enfermedades, el cáncer, la leucemia, los propios trabajadores, la ciudadanía, estamos enfermos. Y enfermos porque no ha habido ese control. Incluso como presidenta del Comité en Defensa de la Vida, donde está la academia, donde está la ciudadanía, donde está la participación ciudadana, las universidades, pudimos hacer todo un trabajo conjunto y demandamos ante el Ministerio de Energía y le presentamos en esa etapa 5 puntos allí al señor Ministro de Energía, como construcción de planta de tratamiento para la eliminación de la sosa cáustica gastada que en este momento está almacenada y eso provoca contaminación permanente, un daño mortal para todos nosotros. Reparación inmediata y puesta en funcionamiento de la planta de azufre. Esto es lo que decimos, no más quema de azufre, porque es lo que está aconteciendo en este momento. El cáncer día a día en los ciudadanos está presente, la leucemia, el corazón, enfermedades
da el estómago y a todo nivel. Este es el reclamo. Pero si hicieron presente y con especificaciones, alcaldesa, sobre cuáles han sido los reclamos, la reparación incluso de la cual ya se habla, ¿qué respuesta han tenido en todo este tiempo? Bueno, nada, porque ustedes ven en todo este tiempo, incluso Visión 360 hizo todo un estudio, estuvo allí viendo de mano quiénes, los compañeros trabajadores, la ciudadanía, el entorno, que no solamente se enferme el entorno, sino que más allá va a la afectación al río, esa muerte a la flora, a la fauna, al río Teaune, que en este momento todo se perdió lo bioacuático. En esas circunstancias, nosotros el 18 de agosto o 20 de agosto estuvimos en el ministerio, hablamos con un comité técnico con el señor ministro y por eso pedíamos intervención urgente para poder remediar. ¿Qué decimos? Nosotros no decimos cierre de refinería, hay que repotenciarla, hay que mejorar las plantas, hay que entrar a intervenir porque son 500 químicos los que en el proceso productivo de calderos, de hornos, son los que se está... Claro, pero ya ha escuchado usted las posiciones que se dieron sobre si se debería cerrar la refinería o luego el ministro de Energía, Carlos Pérez, dijo que no se la va a cerrar, que se habla de una adicional. De hecho, escuchemos algo más de lo que nos dijo. La nueva refinería sería una adición a la refinería de Esmeraldas. La refinería de Esmeraldas, como usted conoce, procesa 110,000 barriles diarios. Y si no existe una expresión de interés de empresas serias, pues el proyecto se descartará y no avanzará más. Y nos enfocaremos en mejorar la refinería actual de Esmeraldas. En la nueva licitación habrá la libertad de hacer la refinería en cualquier lugar del país, obviamente pegado al Océano Pacífico por asuntos logísticos y lo que requeriremos es que sea una refinería de al menos 200,000 barriles diarios para cumplir con la demanda nacional que hoy es de alrededor de 200,000 barriles diarios. Pero por otro lado dicen que no hay capacidad económica ahora para invertir en el caso de que se necesite la reparación de la actual, o sea que la tendrían que dar en concesión para administración privada de ser el caso. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, nosotros decimos no privatización, no concesión. El gobierno tiene que buscar las políticas, pero de manera inmediata tiene que entrar a remediar esta agresivo veneno que recibimos los esmeraldeños. Hoy ¿cuál sería una solución si les están diciendo no hay recursos, alcaldesa? ¿Cuál podría ser una solución si les dicen no hay recursos y ustedes dicen ok, no concesión y entonces? Bueno, hay los procesos para hacerlo, Estefi. El gobierno sabe lo que tiene que hacer. Nosotros no nos estamos de acuerdo que venga. Si hay que hacer un complemento a la refinería actual y que esa se convierta en una refinería de alta conversión y así no importar combustible, claro que sería muy bueno. Y de hecho, si hay un proyecto que se estaba dando en el Aromo, que ese proyecto se venga y se instale acá en Esmeraldas. Tenemos poliducto, tenemos oleoducto, tenemos terminal petrolero y es lógico que al lado se la puede complementar. Nosotros dependemos del trabajo a los trabajadores, la refinería y en sí queremos que venga la otra. No nos oponemos, pero una refinería o una planta que cumpla los estándares internacionales es lo que queremos, que sea amigable con el ambiente, normativas ambientales, y eso es lo que está expresando el señor ministro, que en este momento lo acabo de escuchar. Claro, pero lo que proponen también, Lucy, es que solo se concesione la planta de refinación de crudo, que sería la que produce más daño ambiental y que ahí no habrían despidos. ¿Qué pasa ahí? Sí, no va a haber despido. De hecho, que no estamos pidiendo cierre, sino que se mejore, se repotencie la refinería y que el gobierno nacional tiene las mejores políticas para poder implementarlo. Eso es lo que pedimos. Y en ningún caso, si viene la nueva, vamos a defender ese trabajo, más fuentes de trabajo frente a la emergencia que vivimos los esmeraldeños. La salud de Esmeraldas es lo primero para nosotros y en ese camino está el Comité en Defensa de la Vida. Que venga la refinería de alta conversión
que venga y se instale la petroquímica que necesitamos y, cómo no, universidades, profesionales, todos estamos listos para incidir en todo lo que se venga a desarrollar frente al complemento de la refinería y repotenciación de Esmeraldas. El gobierno también anunció la posible concesión del puerto de Esmeraldas. ¿Estarían dentro de como alcaldía, de la revisión de las propuestas para definir cuál sería la más conveniente si estamos hablando de Esmeraldas? Porque lo que proponen es que para recuperar la inversión del Estado en el puerto, si es que alcanza los 26 millones de dólares, que sea 50% de la utilidad del uso del puerto compartida entre el gobierno y el gobierno y la ciudad, y a partir del 6º año que ya la ciudad pueda recibir el 100%. ¿Ustedes estarían de acuerdo? Miren, en 1979, el señor presidente Jaime Roldós entregó el proyecto, un proyecto que lo construyó Techín, y allí se entregó al directorio de aquella época, si bien no recuerdo, el señor Nelson Ortiz Estefanuto. Y desde allí lo que producía el puerto fue para el pago de esa inversión que hicieron 2.000 millones de sucre en esa época. Y el convenio fue que una vez que se pague estos recursos, ese puerto pasaba a los esmeraldeños. Entonces, mi planteamiento que he realizado es que se conforme una empresa pública, incluso con el Ministerio de Transporte que tiene la rectoría en este momento, y busquemos de manera conjunta un aliado estratégico para repotenciarlo y ponerlo operativo, siendo que Esmeraldas es uno de los mejores puertos estratégicamente ubicados, que hacemos las horas en día y medio, la carga de Panamá está directamente. Por eso nuestro interés, que este puerto sirva para el desarrollo de la ciudad, porque hoy es de espalda al desarrollo de la ciudad y Cantón Esmeraldas. Lucía Sosa, alcaldesa de Esmeraldas, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 32 minutos. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral. La urgencia de las reformas electorales, ¿es viable una reforma idónea con el actual entorno político? Lo vamos a analizar al volver. No se vaya. Según el artículo 1 de la Constitución, la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. El sometimiento de la función electoral durante una década fue base de la dictadura plebiscitaria que desgobernó a la República. Esa es la urgencia de la reforma electoral. Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral, buen día y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un gusto comparecer con ustedes ante el pueblo ecuatoriano. Su experiencia como funcionario del Tribunal Supremo Electoral de tiempos de la partidocracia y ex consejero nacional electoral a inicios del correísmo, ¿qué aconsejan sobre una reforma electoral viable en la República donde todo cambia, pero nada cambia? Bueno, creo que lo que aconseja es trazar una estrategia para salir de un modelo autoritario de gestión y administración electoral hacia un sistema más democrático, obviamente, y por otro lado, salir de un modelo electoral concentrador del poder para que este modelo sea más proporcional en cuanto a la representación. Esas son las dos grandes líneas que debería estar orientada la reforma electoral. ¿Dónde se comienza a torcer la voluntad popular? En las mesas electorales, en las urnas, en los escrutinios, ¿qué hay que cambiar? Creo que antes de aquello empieza a torcerse la voluntad popular cuando se coopta el organismo de gestión electoral y se abusa del poder público, se abusa de los recursos públicos, lo que configura es una competencia desigual, una competencia en que unos van a pie y otros van en vehículo. Entonces, efectivamente, hay una distorsión, porque una de las condiciones básicas para que un proceso electoral sea democrático y represente esa legitimidad que radica en el pueblo es que todos quienes participan en el proceso electoral participen en igualdad de condiciones. Es decir, que la prohibición de recibir financiamiento propio y solo de tener financiamiento del Estado, las restricciones que hay sobre la publicidad, el acortamiento del tiempo de campaña,
y todo eso estaba dirigido a meter en un corralito a los movimientos y agrupaciones políticas, mientras el Estado candidato tenía derecho a hacer publicidad todo el año. Pues esa es una de las formas en las cuales efectivamente se preparaban las condiciones para que aquello suceda. No hay que negar en todo caso que el movimiento liderado por Rafael Correa, tan nefasta gestión autoritaria de él, estuvo basado también en una gran popularidad que alcanzó a tener. Sin embargo, efectivamente, ese corralito al que usted se refiere, efectivamente fue diseñado y construido para producir un efecto, y ese efecto era el triunfo de aquellos que efectivamente estaban en el ejercicio del poder. Pero adicionalmente de triunfar electoralmente, para poner un ejemplo, con el 50% de los votos obtener el 60, 65, 70% de la representación. Modelo que permitía entonces, aparte de una competencia desigual, una sobrerepresentación. Esos son los elementos que hoy están guiando la reforma electoral que está en discusión, en debate, en el marco del Acuerdo Nacional Ecuador 2030, que pues ha reunido a diferentes actores, tanto representantes de los bloques políticos, del Ejecutivo, de la sociedad civil, para intercambiar opiniones y construir un consenso que nos permita salir de esta circunstancia que efectivamente debe ser cambiada. Pero ese método que impuso Correa, el método de Hong, que alguna vez lo usó la partidocracia, tiene un elemento común con la partidocracia, el voto en plancha. Ahora nada se dice del voto en plancha, lo cual hace que el voto realmente no valga uno. Hay el artículo 116 de la Constitución establece 3 principios sobre los cuales debe diseñarse el sistema electoral: la igualdad del voto, la proporcionalidad y la paridad entre hombres y mujeres en las candidaturas. Esos 3 principios son los que deben ser la guía de la construcción de la reforma electoral. Esto quiere decir, y así se ha acordado en principio en un primer documento de borrador que está puesto a consideración de los integrantes de la mesa del Acuerdo Nacional, allí se ha ubicado que es necesario cerrar la lista, es decir, que no haya más de esa lista abierta que afecta al principio de igualdad del voto, que los ecuatorianos volvamos a votar en lista cerrada. Un segundo elemento, que el distrito electoral sea el distrito de toda la provincia, para eliminar aquella perversa subdivisión de Guayas en 4, Pichincha en 4, Manabí en 2, que lo único que producía es ese efecto de concentración del poder. Y finalmente, en cuanto a la herramienta, la fórmula para asignar los escaños, lo que se ha propuesto, y en lo personal creo que es correcto y respaldamos la posibilidad de utilizar la fórmula de Webster o divisores continuos de los números digamos naturales, impares, para que de esa manera la proporcionalidad esté más correspondiente al porcentaje de votos obtenidos igual porcentaje de escaños alcanzados. Estos son los elementos, por ejemplo, técnicos en los que hay que asentar la reforma electoral. Ahora, pero la fiesta cívica comienza antes, para los inversionistas en el rentable mercado de la contratación pública. El control del gasto electoral usa a las agrupaciones políticas como escudo rendidor de cuentas, pero los candidatos son los que recaudan realmente y gastan en la campaña. Y las sanciones nunca hay porque son después de los resultados. ¿Cómo hacer en tiempo real el control, bancarizándolo y el hueco de las donaciones en especie? Bueno, efectivamente hay norma en la ley en la actualidad. Lo que pasa es que el Consejo Nacional Electoral y las propias organizaciones políticas no han hecho lo que debían hacer para rendir cuentas. Hay que bancarizar las cuentas. Hoy existe esa obligación de bancarizar, pero también existe una obligación que está un poco difusa y que hay que aclararla en la reforma, y de lo que se trata es de que esa bancarización sea hecha pública a través de la web, para que usted o yo y cualquier ecuatoriano o ecuatoriana pueda consultar cuál es el estado de las cuentas de un candidato a la presidencia, a la alcaldía, a la prefectura, a los concejalías, y quiénes son los aportantes de las contribuciones y en qué se gastan esas contribuciones.
Eso debe ser antes de las elecciones, para que usted entonces tenga sentido esa transparencia de la cual hay que construirla. Hay mucho tela que cortar en esto, pues ya hablaremos próximamente. Fausto Camacho, gracias. Con muchísimo por gusto, Alfredo. En Contacto Directo. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias a su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo. Mañana continuamos rodeando de información en Contacto Directo. Buen día.